¿Qué tal, gente? Aquí León, y en esta ocasión estaremos analizando un tema bastante polémico dentro de la comunidad de The First Descendant: la pérdida de jugadores y su muerte inminente, o eso es como lo dicen algunos. Personalmente no soy partícipe de hacer esta clase de videos, soy alguien que se enfoca muchísimo más en la creación de contenido directa, sin entrar en chismes, teorías, rumores o temas controversiales. Pero también es verdad que he visto demasiada desinformación u opiniones que, lejos de ser críticas, son muy subjetivas, y en vez de unir, separan a la comunidad. Y es eso lo que verdaderamente crea grietas que fracturan a la misma y, por consecuente, al título. Así que acompáñenme a analizar de manera objetiva cómo está la situación del juego y lo que pinta a futuro. Comencemos definiendo exactamente lo que significa que un juego esté muriendo, pues desde aquí es donde empieza la hipérbole de la polémica. Si hablamos de una muerte real, que en un videojuego sería el cierre de sus servidores, estamos aún muy lejos de que eso pase. El juego está siendo muy rentable con sus microtransacciones para la empresa, y muestra de ello es la gran cantidad de skins que se pueden vislumbrar en las partidas. Skins que, por cierto, no son para nada baratas en comparación a otros free to play. Si bien el juego puede tener una baja de jugadores, los que permanecen son clientes recurrentes que mantienen el juego como un negocio bastante viable para Nexon. Como negocio, y que no se nos olvide nunca que es eso, es mejor tener 1000 jugadores que están gastando constantemente a tener 100,000 que ya no están invirtiendo en el juego. Así que aquí, en el ámbito real del negocio, los números de jugadores activos no importan tanto. Mientras la compañía cree su pequeño séquito de ballenas, poco o nada les va a importar si el título tiene una baja del 60, 70 u 80% en su base. Esto nos lleva al otro punto, el otro tipo de muerte a la que muchos otros jugadores se refieren, más específicamente a la disminución de jugadores y su constante caída en números. Aquí, pues, tampoco es algo que se pueda ocultar, eso es una realidad, de eso no hay duda. Aunque Nexon salga a decir que su base de jugadores es más amplia en consolas, basta con observar las métricas de Steam para darnos una idea de cómo ha ido bajando, y eso es relativo en el resto de las plataformas. Pero vamos, esto es un ciclo natural y a todos los juegos les pasa. Pero, ¿qué tanto realmente les pasa a otros? Compararlo con juegos como Warframe o Destiny es algo injusto, pues estos títulos llevan años en el mercado y The First Descendant apenas unos meses. Sin embargo, sí que podríamos poner otros títulos lanzados en ese mismo año y con enfoques parecidos. Y sin poner nombres, es claro que algo está sucediendo en The First Descendant, pues su caída es más notable en este título que en otros. ¿A qué se puede deber esto entonces? Y aquí hay muchas teorías y factores que trataremos de desmenuzar objetivamente, pero me centraré específicamente en las que creo que son las 3 más importantes o relevantes: su dificultad, el contenido y la comunidad. Comencemos con una de las más sonadas: la dificultad. Aquí quiero partir separando dos conceptos que muchas veces la gente asocia a lo mismo, pero en realidad son muy diferentes: la dificultad y el tiempo. Algo que es tardado no necesariamente es difícil, y algo que es difícil no necesariamente es tardado. Déjenme darles un ejemplo. La serie Souls o cualquier juego de From Software como Sekiro, Bloodborne, Dark Souls o Elden Ring, sabemos que están catalogados como juegos difíciles. Pero si revisamos sus estadísticas generales, podremos ver que la media para completar estos juegos es de apenas entre 50 y 100 horas. Sin embargo, hay otros juegos, y aquí es donde entra The First Descendant, que son muy tardados debido a su naturaleza. Sin embargo, eso no los hace necesariamente difíciles. Si bien es cierto que con el paso del tiempo se han ido suavizando las cosas y han metido mucho nerfeo, el juego nunca fue difícil. Lo que sí es que hay que invertirle tiempo para suavizar esa relativa dificultad. En retrospectiva, recuerdo que el primer jefe que se me complicó bastante en su momento fue el pirómano en difícil. Pero, ¿por qué sucedía esto? Pues bien, en primera, porque crecí con el mismo desarrollo de la base de jugadores.
Entonces, en aquel entonces, no iba a tener la suerte de encontrarme a alguien que me pudiera hacer carry en una partida pública, pues todos, o la gran mayoría, nos encontrábamos en un nivel parecido. Otra cosa es que la primera vez que te enteras que hay que subir nuevamente tu personaje al nivel 40 para poder ponerle un catalizador, que nuevamente en ese entonces no era para nada rápido de conseguir, y sí, hago énfasis en rápido, no fácil. Aprendamos a diferenciar ya esos términos. No sonaba como algo muy divertido que hacer. Yo estaba necio de tratar de derrotarlo sin darle catalizadores a mi Bonnie. Más si tenías que hacerlo como unas 10 veces con cada personaje y con cada arma que querías utilizar. Entonces no es tanto que fuera difícil, sino que yo estaba de necio de no querer prolongar esa tarea tan tardada de mejorar a mi personaje. Mucha gente se queja de cómo han ido suavizando las cosas, pero lamentablemente se quedan con su propia burbuja sin ver ambos panoramas. El de aquel que la sufrió al inicio y el del nuevo que quiere disfrutar una mejor experiencia. Pongamos de ejemplo a los colosos. Y vámonos con Escarcha, que para mi gusto era el punto donde todo se empezaba a complicar realmente, pues necesitaba de una coordinación óptima para poder vencerlo. La mecánica era muy complicada debido a su coordinación, y bastaba con que algún primerizo agarrara las flamas para hacerle perder la partida al resto del equipo. En situaciones como esta es uno donde uno se sienta a entender el porqué de los nerfeos. Debemos aceptar y entender que si bien muchos tienen la posibilidad de jugar con camaradas, pues no todos disfrutan de a fuerza jugar con amigos y prefieren hacerlo en solo, y que el juego te obligue a realizar ciertas tareas con amigos puede no ser viable para algunos. Y vamos a desarrollarlo. ¿Cuántos amorfos se necesitan para conseguir alguna pieza que quieres? Si bien tienes suerte, te puede bastar un par de intentos, pero estoy seguro que quienes estuvimos desde el inicio le sufrimos con alguna pieza, sacando más de 50 amorfos para un solo material. Amorfos que, por cierto, no te regalan, pues antes tienes que ir a farmearlos a algún otro lugar, ya sea en infiltraciones o en los puestos, que en su momento, aparte, los puestos duraban 5 minutos para su reactivación. Y eso si es que te soltaban el amorfo, porque también era algo porcentual. Entonces podrías pasarte 1, 2, 3 horas en algún puesto y que únicamente te dieran 2, 3, 4 amorfos por canjear. Si bien las mecánicas de los jefes es algo que siempre le he aplaudido al juego, ya que están muy bien pensadas, es entendible que sea muy desgastante al punto de la exageración el tiempo que podría tomar el farmeo de un descendiente si siguiéramos con las mismas prácticas con las que el juego nació. Y miren que yo así me farmeé a muchísimos Ultimate. En aquel entonces que los puestos tomaban 5 minutos en reiniciarse, y no por eso debo de enojarme de que los nuevos la tengan fácil o querer de que sufran como yo lo hice en su momento. Personalmente esa se me hace una actitud muy ergólatra y nefasta. Entonces, por una parte tenemos esta situación del nerfeo, porque pues es menos desgastante realizar las actividades así, pero también hasta qué punto es correcto bajar esta dificultad, tardanza en las actividades, para que no todos lo sientan como un juego regalado. Y es que aquí es complicado darle gusto a todos. Muy difícil que todos queden contentos. Por una parte tienes a los jugadores que apenas van llegando o simplemente tienen un par de horas libres a la semana. Y aquí muchos, desde su burbuja y su trinchera, pueden aplicar y decir, pues entonces que no jueguen juegos de farmeo. Pues bien, les recuerdo esto. Antes que un videojuego, para Nexon es un negocio. Y esa gente que tiene poco tiempo para jugar es justamente la que más le mete dinero al juego. Gracias a ellos es que el juego se mantiene más a flote. Y por otra parte, a quienes nos encontramos en el endgame y ya encontramos poco o nada de reto, y no necesariamente por los nerfeos, sino porque pues también ya tenemos todo armado,
Este es un proceso natural y de hecho debería ser hasta gratificante. Justamente es por eso que buildeas a tu personaje, para sentir el poder de tu esfuerzo reflejado en el juego. ¿Qué sentido tendría jugar si no notas un avance considerable o si en todo momento te está costando trabajo hacer las actividades? Y sin embargo, no se nos debe olvidar que la diversión es relativa. Personalmente la encuentro en buscar formas de romper el juego, encontrar daños óptimos y disfrutar de todas las builds que he construido a lo largo del tiempo. Hay quienes solo entran para jugar con amigos, hay quienes solo se buildean a un solo personaje durante toda su vida del juego, hay quienes solo les gusta comprar skins y lucir bien a su personaje, y hay hasta algunos otros locos que les gusta utilizar a Esiemo. Cada quien puede disfrutar el juego como más le plazca. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo cuando hablamos del factor diversión. El siguiente punto es el contenido, y aquí sí que ya deja de ser más relativo el asunto. Partamos de la idea que es un free to play. Debo decirles que es un juegazo, la cantidad de actividades y variedad de jefes para un juego de este tipo está muy bien. Puedo decir personalmente que este juego me ha entretenido muchísimo más que otros por los que he pagado. Llegar del inicio al endgame no es una tarea sencilla, e incluso siendo nuevos les tomará bastante tiempo llegar a ese punto. Pero pues todo tiene que acabar en algún momento, otro proceso natural en los videojuegos y en la vida. Es imposible sentir la misma sensación de abrumación ante las diversas actividades en un inicio a las que se pueden ir obteniendo con actualizaciones periódicas, tanto por construcción como por lo que les mencionaba, que actualmente ya estamos tan armados que todo se nos va a ir más rápido. Y aquí aparecen los llorones, pero no me refiero a los que seguramente están pensando, sino a los que lloran por los que según lloran. Les explico. Supuestamente hay gente que se queja de que hay poco contenido. Y sí, he de decir que he leído a un par de personas que han escrito eso. Pero lo que leo con más frecuencia son a los que salen a quejarse por esos que se quejan que ya no tienen nada que hacer. Es decir, los que chillan por los que chillan. Unos malos y los otros pésimos por andarse fijando en lo que hace o no hace el prójimo. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los videojuegos. No de First Descendant en particular, sino los videojuegos en general. Si ya no tengo nada que hacer en el título, pues fácilmente me voy a otro juego y después regreso al farmeo cuando agreguen más actividades. Y como yo, creo que muchos. Creo que esa es la manera más tranquila y sensata de afrontar este problema, sin tirarle al juego que te ha dado tanto y sin crear conflictos que hagan parecer a esta comunidad más tóxica de lo que quizá ya es. Ahora bien, el juego sí que tiene un problema de contenido, y no es de cantidad, sino de calidad. Creo que en The First Descendant aún no encuentra la actividad óptima para hacer que el usuario que esté en el endgame se sienta con ganas de farmear. Cosas por hacer hay demasiadas. Buildear a todos los personajes, conseguir estadísticas perfectas en reactores, o en componentes, o en armas. Y de hecho con cada actividad que agregan en cada actualización, se inventan un nuevo objeto que hay que farmear para algo. Váyanse al inventario y verán la cantidad tan abismal de ítems que hay actualmente. Oro, Kuiper, 4 tipos de fragmentos del vacío, materiales para cada personaje, los distintos materiales que necesitan los activadores, los distintos materiales que necesitan los catalizadores, el material especial para farmear Inés, el de Killan, el del perro, los otros ítems que se necesitan para subir de nivel al perro, el que se necesita para reajustar armas, uno para moradas, otro para amarillas, el que se necesita para mejorar a los 2 primeros niveles de reactores, las tarjetas para los últimos 3 niveles de reactores, el que se necesita para desbloquear el núcleo de armas, el que hay que invertir para cambiar esos núcleos de armas, todas las esferas de colores para los núcleos de armas, tickets amarillos, naranjas, verdes, lo del pase de batalla, en fin, si me sigo aquí no terminamos. Aquí lo que falta en el endgame es calidad, no cantidad. Alguna actividad que, aunque sea repetitiva, logre captar la atención de los jugadores y una sensación de satisfacción al estarla completando.
Por ahora la mayoría de las actividades están encerradas en un loop infinito que puede captar la atención de quienes están al inicio o a la mitad, pero no logran retener a quienes ya llegaron a ese punto final. He ahí la razón de que cuando alguien complete, entre comillas, este juego, pues bueno, se vayan bajando uno a uno del barco. Y seamos sinceros, la gente actualmente está más preocupada por cuándo llegarán las físicas de rebote o cuándo saldrán las nuevas skins de verano a que si meten un buen contenido. Al final, ¿qué nos refleja esto? Pues que el público tiene el juego que se merece. Y mientras Nexon siga recibiendo dinero por mantener a estas ballenas felices, nada va a cambiar. Así que sean autocríticos y en vez de quejarse del juego, solo sepan hasta en qué momento deciden permanecer. Y esto me lleva justamente al último punto, la comunidad. Aquí puede variar mucho según la experiencia de cada usuario, pero trataremos de vislumbrar el espectro amplio para analizar el punto lo más objetivamente posible. Como administrador de un grupo grande en Facebook del título y tratando de saludar de vez en cuando en el chat público del juego, puedo asegurar que la comunidad, en términos generales, es buena. Aunque como en todo, pues hay quienes optan por tener una actitud más negativa. A pesar de que es un juego PvE, mucha gente sigue insistiendo en hacerlo todo competencia y alimentar su ego en un juego que, regresando al primer punto, ni siquiera es difícil. Un gran porcentaje del logro depende incluso de la suerte, de si te salió un buen reactor o de si el RNG estuvo de tu lado. Hablando desde mi trinchera, y no solo con The First Descendant, me gusta ir compartiendo en mi canal todo lo que voy aprendiendo. En primera porque me sirve a mí, y después porque sé que le podría servir a otras personas. Algo que sí me molesta de la comunidad hispana es lo poco que se valoran. Creen que seguir a un anglo o a un extranjero les dará mejores resultados, poniéndolos en un falso pedestal. Y es así que es una de las razones por las que la comunidad hispana no crece, pues siguen nutriendo a la que tiene mayor poder. Que alguien sea bueno o malo no depende del lugar donde radica, ese pensamiento está muy equivocado. Hay muchísimo creador de contenido latino que es buenísimo, pero la mentalidad de cangrejo es algo que aún no logramos eliminar. A mí me han tachado, por ejemplo, de copiar builds, incluso literalmente hago todo en vivo y quienes me siguen saben que me equivoco poniendo catalizadores donde no van, en fin, esto porque a mí me gusta el proceso de prueba y error al llegar, pues obviamente para llegar al punto óptimo, el meta. Ahora, hagamos un paréntesis rápido, ¿qué es el meta? Por sus siglas en inglés, para quien pues bueno, no esté tan enterado, se refiere a Most Effective Tactics Available, es decir, la táctica más efectiva disponible. Ese es el significado de meta. La razón por la que muchas builds se parecen, creen que están copiadas o demás, es porque así funciona el juego. Ni siquiera necesitas copiarle a otros sabiendo cómo es que funciona la mecánica del mismo, pues todos van a llegar a la misma conclusión. En un personaje que se vuelve a críticos, ya sabes cuáles son los 4 módulos que van a ir sí o sí. Dependiendo su elemento y su tipo, ya sabes otros 2 módulos que hay que ponerle. Si quieres de supervivencia, también ya sabes cuáles son los mejores en cuanto a puntos de salud. Y así con cada build que quieras construir, es axiomático lo que vas a poner, si es que sabes cómo funciona el juego. Ahora bien, usar el meta en cualquier videojuego es algo habitual. Pero llevémoslo a The First Descendant. Si me dicen que un coloso es débil eléctrico, es natural que quiera buildear algo sobre esa ventaja, pues al ser un juego de farmeo, el tiempo es oro. Uno busca obtener los mejores beneficios en el menor tiempo posible. Esto es porque necesito reiterar el daño contra determinado enemigo. Podemos poner de ejemplo a los colosos del abismo, necesitan un montón de tickets para poder canjear una skin. No voy a aventarme con un personaje que casi no haga daño con la excusa de que según eso es divertido para mí, porque me va a tomar muchísimo tiempo lograr ese objetivo. Ahora, ¿el meta mata los juegos? No, es simplemente un estilo de juego que muchos deciden utilizar. Y volvemos un poco al punto de la diversión. Si bien en mi canal pueden encontrar mi estilo de juego, yo no soy nadie para estarles diciendo cómo deben de disfrutar cada quien de su experiencia. Cada quien sabrá y tomará lo que le sirve
si decide jugar en solitario, si le gusta jugar en equipo, y de hecho siempre los aliento a que hagan modificaciones pertinentes de acuerdo a su nivel de habilidad o a la configuración de su escuadra, porque claro que eso es algo que también repercute. En todo caso, la creación de ese contenido, yo creo que la de muchos creadores, nutre a la comunidad justamente cuando es fructífera e informativa. Muchos que quizá ya no estén en el juego, al ver una build, al ver un bug, al ver un exploit, pues les dé curiosidad y por lo mismo regresen al título para probar esas opciones. Justamente eso es lo que alienta y sigue nutriendo a la comunidad para que permanezcan o regresen usuarios. Y con esto llegamos a otro punto importante, la competencia. ¿Saben cuándo realmente va a empezar a perecer el juego? Cuando esos que nutrimos a la comunidad nos empecemos a distanciar del mismo. Desde que salió The First Descendant ha tenido un camino relativamente libre. Path of Exile fue uno de los juegos, por ejemplo, que podríamos decir que comparte su mismo estilo y vino a quitarle un poco de terreno a finales del año anterior. Personalmente, por ejemplo, le bajaré el ritmo cuando llegue Monster Hunter Wilds y por ahí también en este año va a llegar Borderlands 4 a pelear terreno de jugadores. Es ahí cuando Nexon entonces sí va a tener que ponerse las pilas. Definitivamente en estos días venideros necesita replantear su estrategia la compañía y ojalá encuentre ese punto medio para poder tener satisfecho a un amplio sector en su público. Creo que el juego es muy bueno, a mí me gusta muchísimo y agradezco toda la comunidad que me ha llegado con él y en general todo el contenido que tiene me ha sido muy gratificante y divertido. Como un número más en su base de datos, no me queda más que esperar porque ellos sepan encontrar el camino correcto para darle un mejor rumbo. Y pues bueno, que tenga un futuro más brillante. Esperaremos con ansias todo lo que nos tengan preparado. Pero en fin, gente, por ahora me despido. Quería venir simplemente a compartirles un poquito de esta opinión y que tengan una mejor idea de cómo va el juego. Ya los estaré leyendo en los comentarios para saber qué es lo que opinan. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.